¿No hay resabios hoy de esta formación social que hizo Roca con las grandes familias de la distribución de las tierras? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Prefiero que opinen ellos, yo. No, Sí, pero no. Pero ¿se entiende lo que pregunto? Sí, Si sí. esta sociedad ahora no añora más lo de Julio Argentino Roca que esta posibilidad de ascenso social de Te Irigoyen. voy a remitir a un trabajo que para mí es genial, es interesantísimo, si es sobre la clase media, que es el de Arturo Jaureche, El medio pelo en la sociedad argentina. Es viejísimo, yo lo leía de chica para que... Ahora, sigue teniendo una vigencia increíble en el sentido de cómo la clase media no puede autopercibirse como clase media, como burguesía, sería en otros lugares, sino que juega ese papel de querer ser un poco más. Yo terminé de leer a Oliveto, Clase Media, sobre un libro muy interesante. Digo, me parece que sigue siendo vigente en ese sentido. La clase media argentina es para un estudio aparte. Es para otra peña. La autopercepción sobre clase media también. También, exactamente. Respecto de esa clase media, que es cierto, da para mucho, que cuando se construye la crítica a la clase media en la década del 30 en adelante, se la hace desde una mirada de se construye otra cosa. ¿Qué se construye? Pueblo. Acá está el pueblo, la clase media no es pueblo. ¿Qué es el pueblo? O sea, el tema está que también ahí se está construyendo una especie de sujeto que hay que tratar de entenderlo. En primer lugar, pueblo se identificaba con la clase obrera. ¿Qué es eso? Cuando la clase obrera se integra con el peronismo, pasa a integrar la clase media. O sea, se redefine la clase media también. La clase media que llega a Ilía o a Frondizi o a la Revolución Argentina en los años 60, es una clase media donde está misturada el que es la clase media en la época de Irigoyen, el que ascendió en el 30 y el que ascendió en el 50. El maestro y el, o sea, y el entonces se trabajador complejiza ferroviario, toda la lectura sobre la clase media. Y no un fenómeno nuestro, leí en México que solamente el 10% de la población se autopercibe como clase trabajadora. Que sería casi como un... Bueno, eso te estoy diciendo, hoy en día encontrar el trabajador o usar la palabra pueblo, hay que tener mucho cuidado de los que usan la palabra el pueblo va a decir, va a dar su respuesta. ¿Qué es el pueblo? Esta construcción muy variable. El 15, el 20% de la población argentina oscila de un voto, desde el kirchnerismo a Milei, de Milei a no sé cuánto. O sea, es increíble cómo cambian las adhesiones políticas. Y vuelvo a preguntarte, yo parezco Jaimito, ¿y por qué? Y bueno, no, porque me parece que esa clase media, si vos me pones en peligro y me haces empezar a mirar para abajo, en vez de mirar para arriba, si viene el brujo de Bululú, me dice, mirá, nosotros vamos a mirar para arriba, no para abajo. Aparte de la clase media tenés que segmentarla, no es una sola clase media. Y tampoco histórica. Bueno, esa es una vieja forma de decir que en Argentina todos somos clase media. Porque no queremos ser nadie trabajadora ni clase baja. A mí no me gusta el fantasma de la clase media. Simplemente creo que una construcción que, repito, una vez surgió por la clase obrera, que era la que se diferenciaba cuando no estaba integrada, y otra vez se construyó desde la palabra pueblo, que terminó siendo una entelequia a veces para definirla, porque el pueblo comprende a la clase media también. Ahora, si por pueblo se entiende un comportamiento electoral o ideológico, digamos así, cultural, eso es otra cosa. Educativo, ahí ya estás haciendo otra lectura. Ahora, que después en los resultados electorales eso no se ve, también es una realidad. Ya, pero ¿por qué vota esa clase media? ¿Por qué esa clase, los sectores populares apoyaban a Rosa? ¿Por qué los sectores populares apoyaban a Julio Argentino Roca? Apoyaban a Rosa también. Claro, y no eran boludos. Yo diría que son categorías para nombrar ciertos aspectos de lo social y construir sentido sobre eso. Podés decir pueblo, podés decir clase media, podés decir clase trabajadora, podés decir trabajadores. Nosotros en docentes, por ejemplo, yo soy docente, está trabajadores de la educación y hay toda una perspectiva ahí sobre por qué denominarse trabajadores de la educación y no educadores, por ejemplo, ¿no? Y con esto de clase media, esta estratificación social que se propone, tendríamos que discutir sobre qué criterios estaríamos hablando, qué criterios económicos, culturales, sobre qué criterios. Hay que debatir los criterios. Desde dónde construimos. Pero yo lo puse como lugar a Roca, de la construcción de las oligarquías terratenientes,
a Roca, porque me parece que todavía ese imaginario de ahí prosiguió a pesar de los procesos que existieron en la historia de Argentina. Insisto, del conventillo a la posibilidad con Irigoyen de que mi hijo sea el doctor. A mí, si sigo tu planteo, la imagen de Roca conduce a este mito de la Argentina, granero del mundo y país exitoso en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, claro, donde cobija esa representación, cobija un conjunto de mitos más pequeños, que por ejemplo es no ver que esa Argentina aeroportada estuvo cargada de crisis económica permanentemente. Éramos un país sin moneda convertible, excepto en 2 breves momentos, donde la crisis era cíclica, era tan cíclica que cuando se hizo excepcional como en los 90, parecía que era la primera, y no fue ni la primera ni la última. Pero ¿por qué en ese mito la crisis económica no está presente? Cuando fue constitutiva de una economía absolutamente vulnerable y dependiente del mercado mundial. Parecería que el siglo XX es el siglo de la moneda inconvertida en Argentina. Eso es una ficción, eso es y lo voy a decir más vulgarmente, es una mentira, porque en el siglo XIX nuestra economía era vulnerable estructuralmente. Sin embargo, cuando el mito del granero del mundo aparece, eso desaparece la perspectiva. Entonces, cuando la pregunta tuya inicial de cómo nos miramos nosotros y demás, yo te dije, depende mucho de la experiencia y qué piensa la sociedad. Nuestra sociedad, ese pasado, no lo ve cargado de crisis. Parecería que el peronismo trajo las crisis después, en el Estado. Y en realidad, ese es un tipo de crisis. Por eso Milei lo rescata. Cada 2 palabras se le cae de Roca. Agrego algo a lo que decía Bernardo. Es decir, la idea de la Argentina agroexportadora en realidad es una región la que además, tiene, donde ese modelo tiene auge, la que crece, la que recibe la inmigración. Pues somos la Argentina de la inmigración. Nosotros estamos en esa región, pero ¿cuántas provincias, cuántas regiones de la Argentina quedan afuera? Fíjate, quedan afuera, ¿no? Es decir, hay parte de la Argentina que no era Argentina, que no existía, eran las fronteras interiores. Estábamos hablando hoy de la campaña del desierto. A mí cuando hablamos del tema de clases, fue más próspero la época de Alvear que la generación del 80, el gobierno radical. Claro. El tema de la década del 20. El tema de las clases, ¿sabés por qué me llama la atención hablarlo? Porque hablamos mucho y nos entusiasma mucho ver de clase y las clases, pero no tenemos idea de lo que es el capitalismo. Y el capitalismo, el núcleo fundante de ese capitalismo, como decía Gabriela, era la cuestión de la región pampeana, pero no quiero entrar en ese tema. Digo, tenemos un poco argumentación para explicar el capitalismo en Argentina. Parece que tenemos mucha más argumentación para intentar pensar las clases medias, pero clases y capitalismo escindido es muy difícil de hacerlo. Claro. Entonces, queremos entender el fracaso o los ideales de la clase media y dificultosamente podemos explicar el capitalismo que en este país se construyó y que tiene que ver con tu pregunta inicial. Es decir, ¿quiénes son los factores de poder que siempre están dando vueltas? Si el capitalismo muta, transforma, los sectores económicamente predominantes también mutan. Se reconvierten con otros formatos. Y lo uno con lo que mencionaba antes, si las formas de representación cambian, las formas de interpelación de los sectores económicamente predominantes también cambian. Porque si nosotros creemos que los sectores predominantes no tienen historia, más o menos siempre funcionan igual, operan igual, más o menos parecido a sí mismos. Eso no, porque si no creemos que los cambios están abajo, arriba no hay cambios. Acá no hay historia y acá lleno de historia. Creo que no. Creo que hay que ver a la derecha, y esto es lo importante de este momento. La derecha se muestra tal cual es. No queda duda de cómo es la derecha. Basta de que están en los cuarteles, basta que están abajo, no, se muestra cómo es. Y eso está bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que se saca el velo, te saca el sueño de los ojos y lo estás viendo. Ahora la política tiene que ser inventiva, creativa, para saber qué hacemos con este jugador. Porque no podemos decir que está escondido y habla en nombre de otro. El jugador se presenta y está, como dijiste vos, está dando la batalla cultural. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar a este adversario en esta batalla? Y ahí está, creo, el desafío. Otra noche de peña, muchachos, nos convoca y propone amistad, matizando con vino y picada las noticias que vienen y van. Otra noche de peña, muchachos.